te adoramos, Jesús. Amén y amén. Bien, ya lo tiene, hermano. Primera Crónicas, capítulo 27. ¿Sí lo tiene? Versículo 33 y 34. Vamos a leer ahí. Vamos a hablar de un hombre llamado Aitofel. Bien, creo que usted ha escuchado a este hombre, ¿verdad? ¿Ha escuchado la historia de este hombre? Si no la ha escuchado, yo se la cuento. Bien, dice la palabra del Señor. Primera Crónicas 27:33. También Aitofel era, ¿qué cosa? Era consejero del rey. Gracias, amado. Y Usai Arquita era otro que estaba junto al rey David. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. ¿Qué estamos leyendo ahorita, hermanos? La Biblia aquí nos presenta a este hombre y está de hecho hablando de los, podemos decir, súbditos o aquellos que acompañan al rey David, ¿bien? Y aquí está nombrando a los hombres más importantes del escalafón en el que ellos están ahí posicionados. Dice que Aitofel era, ¿qué cosa? Era el consejero, era el asesor. Hoy en día es asesor. Todos los políticos tienen un asesor o varios que son personas que entienden acerca de muchas cosas. Por ejemplo, los políticos cuando van a debatir, no me gusta hablar de los políticos, no vengo a hablar de eso, sino para que tengamos una idea, ¿ok? Es para que estos hombres cuando tienen que tratar ciertas leyes y ellos no conocen de ciertos temas, ahí es cuando los asesores le dicen, oiga, esto es así, 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 hay leyes que están detrás de estas cuestiones que ustedes quieren hacer y les recomendamos que hagan así, así, o sea, lo ponen al día con la situación, ¿verdad? Y aquí este hombre también ponía al día a David. David no podía decir que sabía todo, él necesitaba de gente que pudiera darle consejos. Había otro hombre llamado Usai también que cumplía la misma función, Usai Arquita, y dice la palabra que era amigo de David. Y luego, ¿quién sigue? Joiada, Benaía y Abiatar, esos son los sacerdotes. Imagínense que estos hombres, que los sacerdotes quizás tendrían que estar luego del rey, ¿verdad? Pero no, estaba el rey, estaba Aitofel, estaba Usai, y recién seguían los sacerdotes. Bien, y por último seguía el general del ejército. Ese era, vamos a decir, el organigrama, bien, del reino de David. Bien, hasta ahí vamos bien, hermano, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a 2 Samuel, por favor. Regrese un poquito más atrás. 2 Samuel, capítulo 15. Bien, y vamos a leer desde el versículo 2. Bien, versículo 2. Dice así la escritura en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2, dice, y se levantaba Absalón, sabemos que es el hijo de David, de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía un pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas ¿qué crees? No tienes quien te oiga por parte del rey. Y esto le decía Absalón, ¿bien? ¿Quién, dice Absalón, me pusiera por juez de la tierra para que viniesen todos a mí y todos los pleitos que tengan o negocio y que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano, la tomaban y lo besaban. Y de esta manera hacía todos los días en Israel y venían al rey a juicio y así robaba el corazón de Absalón. Bien, Absalón era un joven bastante pretencioso, bastante ambicioso. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Absalón? ¿Verdad que en el antiguo Israel el rey
salía hacia las puertas y es donde atendía a las personas y luego los pasaban al recinto real para que el rey les pudiera hacer justicia. Amén. Y aquí dice que este hombre, este muchacho, Absalón, salía a las puertas y recibía a la gente, él lo hacía, y le decía a la gente, ¿tú de dónde eres? No, soy de tal lugar, vengo de tal lugar. Ah, qué bien, mira, ¿qué necesitas? ¿Sabes qué? El rey está ocupado, no te puede atender. Yo estoy aquí, el rey me puso acá, soy el hijo del rey, ¿y qué te parece si yo te escucho y atiendo a tu petición? ¿Ah? Y empieza a hacer de esta manera y les decía acá la Biblia expresamente, dice, ¿quién me pusiera a mí sobre ustedes como un juez para que yo les haga justicia? Como diciendo el rey David, no tiene tiempo, no puede, no quiere, sabrá Dios qué es lo que les decía. Y en un momento, ¿verdad? Dice que la gente empezó a confiar en ¿quién? En Absalón, porque dice que el corazón de la gente empezó a volcarse a este joven. ¿Bien? Empezó a ir con este joven. Ahora veamos al capítulo siguiente, hermanos, el capítulo 16. Acompáñenme, por favor. Vamos al versículo 21. Bien, ya lo tiene. Estoy resumiendo, ahorita te cuento toda la historia. Vamos desde el 20. Dice, segunda Samuel 16, 20. Entonces dijo Absalón, ¿a quién? A Aitofel. ¿Y Aitofel quién era? Era el consejero de su padre, de David, ¿verdad? Entonces le dice Absalón, Aitofel, dame tu consejo, ¿qué hacemos? Y Aitofel, ¿qué dice? Ve, dice, acuéstate con las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si, ¿qué cosa, hermanos? Si consultase la misma palabra de Dios, es como que si Dios mismo te estuviera hablando. Así era de preciso este hombre. Bien, así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bien, ahora, ¿qué pasó ahí? No estamos leyendo todos la otra historia. ¿Por qué razón? Porque no tenemos tiempo vamos a pasar mucho tiempo aquí. Entonces, para ir resumiendo esto, se lo cuento, ¿verdad? David ya es rey en Israel, David está tranquilo, David logró una estabilidad en su reino, pero se levanta su hijo con ambiciones de poder y quiere ocupar el lugar de su padre. Bien, y en ese momento Absalón empieza a ganarse el favor, la confianza de toda la gente del pueblo, bien, y en un momento preciso, ¿qué hace Absalón? Un golpe de estado, bien, en contra de su propio padre, en contra de su propia nación, en contra de su propio gobierno. Hasta ahí vamos bien, hermanos, ¿verdad? Ok, y entonces, ¿qué sucede? Todos los consejeros y todos los militares y toda aquella gente, no todos, pero gran parte de ellos, se inclina por Absalón y una pequeña parte se inclina por David. Y cuando sucede esto, dice otro consejero, le dice a David, ¿sabes qué, David? Huye, porque te va a matar Absalón. Ya gran parte del ejército está con él, algunos generales están con él, y hay gran parte del pueblo que lo está apoyando. Entonces, la verdad, no tienes chance. Te recomiendo que te vayas. ¿Y qué hace David? Huye con gran parte del pueblo que lo sigue. Bien, deja algunas concubinas, algunas esposas, deja cuidando la casa real, de verdad, y unos pocos quedan ahí. Y este Aitofel, consejero del rey, ve la oportunidad. Esa oportunidad obviamente dice, esta no me la pierdo. Esta es la chance que tengo para hacer algo, ¿no? Y entonces pasa al bando de Absalón y en un momento Absalón sabe quién es Aitofel, ¿verdad? Y le dice, Aitofel, ¿qué hacemos? Ya está sentado en el trono del rey Absalón y David está escondiéndose por ahí.
Y dice, mira, yo creo que tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y aquí acaba de leer usted en el verso 23 que todo consejo que Aitofel daba era como, hermanos. Era como si Dios mismo te dijera, hazlo, porque no vas a fallar. Así de preciso era este hombre. Fíjese lo que sucede. Vamos al capítulo 17. Ahí mismo, en el mismo libro, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice: Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un solo hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y este consejo pareció bien ¿a quién? A Absalón y a los otros conspiradores que estaban con él. ¿Cuál es el consejo de Aitofel? ¿Sabes qué? A David no hay que tenerle piedad. A tu papá hay que matarlo. Y dame chance. ¿Cuántos hombres juntó? 12,000, o sea, un ejército bastante importante. Y David no tenía esa cantidad de gente. Entonces dice, dame chance que yo lo voy a buscar, lo voy a perseguir, lo voy a hacer asustar, me van a tener miedo, y a él solito lo agarro y yo lo voy a matar. Fíjese el consejero de David. Usted, ¿qué dice, hermano, después de leer esto? ¿Usted ve saña en la vida de Aitofel contra David? Por lo visto sí, ¿verdad? Es como que de pronto tú eres el hombre de confianza del rey y al otro día ya eres el hombre que busca para matarlo. Hay algo ahí, ¿verdad? Algo pasa en la vida de este hombre. Vamos a ver. Versículo 7, ahí mismo en ese mismo capítulo. ¿Qué dice? El verso 7. Estaba Usai, recordemos que Usai también estaba dentro del grupo de consejeros. Leímos el primer versículo que Usai era otro consejero y era amigo de quién, dice la Biblia. De el mismo David, el mismo rey, ¿verdad? Y dice que Usai se quedó, no huyó con David, sino se quedó ahí. De hecho, David le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te quedes aquí. Quédate porque tú me vas a informar a ver cómo va los planes de conspiración. Versículo 7. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado Aitofel no es bueno. Bien. Y empieza a explicar luego. Fíjese lo que dice, versículo 8. Añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún lugar. Y si al principio cayeren algunos de los suyos, quien quiera que lo oyera dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como el corazón de un león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre guerrero, es un valiente, y que están con él otros que son valientes como él. Versículo 11. Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas en batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde él se encuentre y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y todos los que están con él perecerán. Versículo 13. Y si se refugiase en alguna ciudad,
todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y lo arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Versículo 14, fíjese. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo que acaba de dar Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Y aquí viene la cuestión, ¿por qué razón era mejor el consejo de Usai? Porque Dios había ordenado que el consejo acertado, fíjense, el consejo acertado de Aitofel, ¿qué cosa? Se frustrara para que Dios hiciese venir el mal sobre Absalón. Todo lo que estaba sucediendo estaba mal. Absalón, lo que estaba haciendo Aitofel. Pero yo quiero que vea la precisión de este hombre. Tenía un don para dar consejos. No fallaba. Era preciso. Entonces, ahí se queda Usai y le recomienda a Absalón, ¿sabes qué, Absalón? Recuerda que tu padre es un hombre de guerra, tu padre es un hombre que no le teme a nadie, ha luchado con grandes ejércitos, los ha vencido, bien, ha peleado mucho y es un hombre que sabe luchar, así que no lo vamos a atemorizar. Mejor hagamos así, 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 así. Y al escuchar todos el consejo, dijeron, sí, tienes razón, es cierto, es mejor que el consejo de Aitofel, aunque la Biblia está diciendo que si hacían lo que Aitofel decía, David se acababa, David moría. Ahora vamos a ver cuál es el problema. Usted mira, ok, está buena la historia, hermano, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué tiene tanta hazaña Aitofel con David? Si era su hombre de confianza. Vamos a 2 Samuel, poquito, ahí mismo donde estamos, vamos al capítulo 11, amados. Ahí vamos a encontrar las respuestas. 11:3. David comete un grave error aquí. Dice que David, cuando tenía que salir a luchar, a pelear, se quedó en el palacio a descansar, y estando en el momento de descanso ve a una mujer que le gustó y la llama a esa mujer. Él la trae y se acuesta con ella. Dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija, presta atención, todos estos detalles están muy, muy, muy interesantes. Betsabé es hija de ¿quién? Bien, y su esposo es Urías. Esta mujer está casada, tiene un esposo que se llama Urías, y esta mujer es hija de Eliam. ¿Hasta ahí vamos bien? Sigamos. Vamos ahora al capítulo 23. O sea, fíjese, saltamos desde el 11, vamos al 23. Ahí mismo, 2 Samuel. Versículo 34. Dice así, en 2 Samuel 23, 34, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maca, y Eliam, es hijo de ¿quién? De Aitofel. Aquí está hablando de una genealogía, por eso, para que usted, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, déjame explicarse. Aquí está hablando de la descendencia de Aitofel, ¿no? Al final del versículo dice que Eliam es hijo de ¿quién? De Aitofel, ¿verdad? ¿Quién es el papá de Betsabé? Hace rato lo leímos, Eliam, ¿verdad? ¿Cómo se llama la mujer que David tomó? Betsabé. ¿Betsabé es hija de quién? ¿Qué es de Aitofel? Su nieta. ¿Estamos? Es la nieta de Aitofel. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Bien, esto pasó en una novela, mi hermano, créanme, sacan el Oscar si hacen una novela con esta historia. Bien. Ahora, fíjense.
Aitofel está muy bien en el reino, ¿verdad? Es un hombre apreciado, David lo aprecia, David lo quiere, está ahí. Y David comete un error grave en su reino y toma a la nieta de su consejero. Y esto trajo problemas gravísimos, ¿verdad? Cosas terribles sucedieron por el pecado de este hombre, por David. Aitofel sigue ahí. Pasan los años, no sabemos cuántos años pasaron. En un momento su hijo se levanta, se rebela, y su hijo quiere tomar el trono de David. Y ahí es cuando Aitofel, después de años de estar esperando la oportunidad, dice, aquí está. Esta es la oportunidad. Se alía con Absalón y dice, yo mismo lo voy a perseguir y yo lo voy a hacer pagar. ¿Verdad que dijo así, verdad? Bueno, no dijo tal de manera como lo estoy diciendo ahorita, pero dice, yo lo voy a salir a perseguir y yo mismo lo voy a matar. Eso lo dijo Aitofel. Esta era la oportunidad. Quiero que venga conmigo, por favor, a 1 Samuel. Vamos un poquito más atrás. Esta historia usted la conoce. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 6. Ahorita entramos en la otra parte. Dice así, 1 Samuel, capítulo 24, verso 4. Entonces, los hombres de David le dijeron, he aquí, ahí está el día del Señor. He aquí te entregó a tu enemigo, el que anda persiguiéndote y que quiere matarte. Aquí Dios lo puso así, en tu mano. Y harás con él como a ti te guste, David, como a ti te parezca. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Recordemos que Saúl lo perseguía. Algunos dicen que pasaron como cerca de 3 años, donde Saúl asedió ferozmente a David. ¿Se acuerdan que ya Dios había dado a David el reino? Pero el rey, ¿quién era? Saúl, ¿verdad? Y David era el rey. Dios había dicho, ¿sabes qué? A Saúl yo lo he desechado. Saúl no me sirve como rey, me ha fallado, ha caído de mi gracia. Y David es el nuevo rey. Pero David todavía no tenía el poder. De hecho, David se andaba escondiendo, dice, de cueva en cueva. De cueva en cueva andaba saltando David. Hay una parte, un relato muy interesante en la expresión bíblica, donde dice que estaban como en un cerro, y una parte dice que el cerro, Saúl iba de un lado del cerro, y David iba caminando así casi en puntitas de pie por un desfiladero, ¿no? Así ya casi a caerse, y venía David así casi, y del otro lado Saúl venía. Y era la única manera que él tenía para pasar del otro lado, ¿no? Y así para que lo cazara, hermanos, Saúl. Y en 3 oportunidades, la Biblia habla de que Saúl estuvo en una situación de desventaja con David, donde David lo podría haber matado. ¿Recuerda? Hay varias, o son 3 en realidad. 3 oportunidades donde dice, mira, ahí está servido el que te anda buscando, que te quiere matar. Mátalo. ¿Y qué decía David? ¿Qué le decía a sus hombres David? No, yo no lo voy a matar porque ese hombre es el ungido de Dios. Dios lo puso a él como rey. Y si Dios lo puso, ¿quién lo va a quitar? Que se encargue Dios. Yo no lo voy a hacer. David nunca tomó ocasión de venganza, aunque lo tenía ahí. Tenía para matarlo. Y aquí estamos viendo, en esta expresión, fíjense, dice que David en ese momento, acá le dijeron a sus soldados, ahí está David, mátalo. Y que David se acercó y que nada más sigilosamente, ¿qué hizo? Cortó un pedazo del manto, quizás habrá estado dormido, supongo, cortó un pedazo del manto y se regresa. Bien, versículo 5, acompáñeme por favor, hermano.
Después de esto, de lo que acababa de hacer David, ¿cómo se puso su corazón? Así como que le dio un temor, así se chisqueó el corazón, algo pasó en él, ¿verdad? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido, ¿verdad?, de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el hombre que tiene la unción. Eso significa que él tiene la bendición de Dios. A pesar de que le ha fallado a Dios, Dios se enojó con él, pero él es el hombre que tiene la bendición de Dios. Y yo voy a respetar eso, dijo David. Y volviendo al caso, pasaron varios años después, donde David ya es rey. Sabemos que Saúl murió, David no lo mató, de hecho David hasta lo honró en su muerte. David dice que cuando Saúl lo mataron, en la Biblia dice que cuando Saúl murió, colgaron sus cuerpos de él y de su hijo, ¿verdad? Y dice que David los hizo traer y los enterró. De hecho, hasta compuso canciones para ellos. En los salmos están. Dios compuso canciones y dijo: ay, cómo nos duele, cómo murieron nuestros héroes. Y David lo trata como un héroe nacional a Saúl. David reconoce que Saúl era un hombre de guerra y que había defendido a su pueblo. Lo reconoce en todo tiempo. David no salió a hablar mal nunca de Saúl. Pasan años, ¿verdad? Pasan los años. Su hijo se levanta. Otra vez David, imagínese David. Ahora, ¿qué me faltaba? Ahora mi hijo es el que me persigue. Primero era Saúl, fulano de tal, ahora es mi hijo. ¿Qué pasa? ¿No? Y Saúl comienza y aparece ahí este Aitofel. Déjeme buscar una expresión. Vamos a 2 Samuel, hermano, acompáñenme, por favor. Capítulo 15, verso 31. 2 Samuel 15, verso 31. Cuando David iba huyendo, en ese momento cuando Absalón toma el poder del reino, ¿verdad? David sale huyendo y dice esto a David. Fíjese, versículo 31, mientras él huía. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre quienes, hermanos, entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, ¿qué cosa? Entorpece, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Ahora vamos al lado de David. ¿Por qué David le tenía miedo a Ahitofel? Bueno, David había mancillado la confianza, ¿verdad?, de su nieta, de su familia, había deshonrado a su familia, lo consideraba eso. Y David, cuando se entera, David no le tenía miedo a los ejércitos, a los osos, a los gigantes. David los hacía pomada cuando se ponía a pelear con ellos. O sea, no tenía miedo y los destruía. Pero si hay alguien que a David le tenía miedo, ¿era quién? A Ahitofel. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Ahitofel era un hombre que decía: así hay que hacer, y eso se hacía porque así era. Entonces, cuando a David le avisan: David, ¿qué crees? Absalón ya es el rey y todo. Eso capaz que dijo David: no me importa, ya sé que no pasa nada. Pero ¿qué crees? Ahitofel está ahí. Es como que a David se le pusieron los pelos de punta. ¿Por qué razón? Porque esto, a la misma vez, hermano, David sabía que Dios estaba detrás de todo esto. Y Dios iba a traer justicia. Y él sin duda se acordó, dijo: híjole, Ahitofel, su nieta, y todo eso se acordó David, y dijo eso, y dijo: ahora Dios, ¿qué tal si Dios me entrega en las manos de Ahitofel? David sabía que Dios podía hacer eso, ¿o no, hermanos? David sabía, entonces por esa razón dice: ¿qué hago ahora? ¿Cómo zafo de esta?
Yo hice un mal y este hombre, ahí se da cuenta David que ese hombre no lo había perdonado. Ese hombre tenía algo en su corazón contra él. Y David dice, sí, con justa razón, porque yo fui el culpable de eso. Entonces, si Dios le ordenó a Aitofel, ni modo, aquí estoy, Señor. Así yo creo que David ya estaba entregado. Pero alcanza a decir David, Señor, si tienes misericordia de mí, si aún, Señor, no he caído de tu gracia, por favor, permite que Aitofel no dé el consejo acertado porque estoy en la lona. Bueno, no dice eso la Biblia, perdone si por ahí no, pero así las cosas se dieron, hermanos. Y vamos a este punto para ya empezar a cerrar lo que es esta reflexión que en esta mañana el Señor nos está enseñando. Yo creo que aquí hay personas, habemos personas, que quizás como Aitofel, hermano, no hemos perdonado ciertas cosas. Y quizás estamos esperando la oportunidad para vengarnos. La pregunta es, ¿cómo termina Aitofel? ¿Cómo es que termina Aitofel, hermanos? Gran pregunta, está en la Biblia. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Amén. Bueno, venga para el siguiente culto. No, hermano, ahorita vamos a terminar. Es broma, hermano, perdón. Ahora vamos a terminar la historia. Segunda Samuel, capítulo 17. Versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ¿qué hizo? Se subió a su Porsche del año, bueno, en este caso eran los vehículos que usaban ellos, ¿no? Enalbardó su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en casa su casa en orden, ¿qué hizo? Se quitó la vida, se suicidó. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Después salió de esa reunión cuando él dijo, ¿saben qué? Hagamos así, así y así, y lo vamos a matar a David. Y en ese momento Usai Arquita, el otro amigo de David que se había quedado, ¿saben qué? No va a funcionar eso, Absalón. Hagamos así. Y entonces dice que a todos les pareció muy bien que el consejo de Usai se hiciera de esa manera. Al escuchar, en esa misma reunión sale Aitofel, dice, la verdad, mi oportunidad no se dio. No se dio. Yo sé que ahora que cuando David venga, ¿qué va a hacer David conmigo? Me va a colgar del palo más alto que encuentre. 17. 17:23. Segunda Samuel. Es 17, dije, ¿verdad? Sí, dije 17. ¿Verdad? Por ahí se metió Aitofel en los que proyectan la... Bien, nada, broma, hermano. Vamos a seguir. Esto es 17. Segunda Samuel 17, verso 23. Yo no estoy mirando acá atrás, perdón, porque no estoy prestando atención acá atrás. Bien, 17:23. Leemos juntos otra vez, hermanos, si es que no lo tenían a la cita. No lo tenían, ¿verdad? Ah, ok. ¿Quién es el causante de esto? Por favor, denos la broma. La broma, eso, no sé si están atrás. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su trabajo aquí en la congregación. Bien. 17:23, amados. Dice así, otra vez leemos juntos. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se arcó
Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bien, se acabó el problema. Bueno, el problema continúa porque Absalón quería seguir siendo el rey y después Absalón pierde una batalla, lo agarran y lo terminan matando a Absalón también. Y como dice el dicho, muerto el perro, hermanos, se acabó la rabia. ¿Amén? Murieron los dos conspiradores más importantes. Absalón, que quería ser rey, y este hombre, Aitofel. Reitero, Aitofel sabía, como no se pudo hacer lo que él quería hacer, porque él mismo quería matar a David, bien, él dijo, no hombre, ya, si no se va a hacer el consejo así, estoy seguro que ahora David va a volver a tomar el reino, y cuando David regrese, me va a colgar del palo más alto que encuentre. Así que, ¿qué dice él? Mejor, antes de que me mate, me mato yo. Y así murió. Creo que en esta parte Dios tiene mucho que ver. ¿En qué sentido lo digo, hermanos? Dios, a través de esta situación, cuando Absalón conspira contra su padre, contra el reino, y cuando se acerca, me imagino, Absalón y le dice a Aitofel, Aitofel, yo te quiero en mi equipo, yo quiero que estés conmigo. ¿Qué tendría que haber dicho Aitofel? No. ¿Por qué razón? Porque David es el hombre que tiene la bendición en este país, es el rey. Yo no puedo ir contra él. Pero pudo más que cosa en el corazón de Absalón, amados. La venganza, el rencor, porque es cierto, había lastimado David a su familia. Es cierto, había avergonzado David a su familia y lo hizo delante de todo el pueblo. Claro que eso era tremendo. Y él, hermano, con el correr de los años, no supo perdonar. No supo arreglar esa situación ahí. Y en esta mañana, iglesia del Señor, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Qué tal que si alguien que nos lastimó, sea la familia, quien sea el del trabajo, el jefe, no sé, un compañero, no sé, y qué tal que tú pasas la misma situación ahí, y estas situaciones Dios las pone, ¿saben qué, hermanos? ¿Para qué? Para ver qué hay en nuestro corazón, para probarnos. Así como Dios probó a Aitofel, también lo probó antes a David. Y Dios le puso a Saúl ahí, en el medio. ¿Y qué hizo David? David dijo, no, yo no voy a tomar venganza. Es cierto, este hombre me anda buscando y me va a matar. Pero no lo voy a hacer. Dios le presenta la misma oportunidad a Aitofel. ¿Y qué dijo Aitofel? Como dicen acá en México, de aquí soy. Esta es mi oportunidad. ¿Cómo Dios descubre nuestros corazones, hermanos? Es increíble. Y todas estas cosas, estos pecados, estas situaciones quizás, sin duda, miren hermanos, en esta vida hay gente que ha abusado de nosotros, ¿verdad? Cuando digo abusado, no estoy diciendo que hay gente que nos ha herido, nos ha lastimado. Hay gente que nos ha avergonzado en la vida. Aún hablando de nuestra familia, hablando capaz que... esas cosas duelen, ¿verdad? Más si es de alguien que nosotros amamos, más si es de alguien que nosotros apreciamos. Y aquí es donde Dios quiere hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida, hermanos. Y esta historia no es otra cosa para que nosotros tomemos ejemplo y arreglemos y pongámonos a cuenta delante de Dios, porque ¿qué tal si pasa lo mismo y obro yo como Aitofel? ¿Cómo voy a terminar? Mal, las cosas van a terminar mal. Amén. Entonces, por eso es que el Señor en esta mañana nos llama, hermanos, a que veamos nuestra vida y que nosotros arreglemos todo lo que tengamos que arreglar para que no nos pase esto. Amén. Bien, vamos a Santiago, por favor, ya casi termino. Santiago 1:20.
Santiago 1:20. Vamos a leer desde el 19 para darles un poquito más de contexto. 19 y 20. Estamos en Santiago. Dice la Escritura de esta manera: por esto, mis amados hermanos, el hombre tiene que ser rápido para escuchar y tiene que ser tardo para hablar y tardo para no enojarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no opera o no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que cuando tú te quieres vengar, que tú te quieres enojar y hacer algo contra otro, Dios no aprueba tu justicia ni la mía. Dios no obra en esa manera en la justicia. ¿Cómo Dios obra? Haciendo el perdón, perdonando lo que te hayan hecho. Y ahí Dios va a ser el que va a pagarle y va a retribuir al que te hizo daño, o al que nos hizo daño. Amén, hermanos. Porque si usted se quiere vengar, si usted quiere y cree que, no, aquí está, mira, Dios me lo entregó, ahí está Dios. No, Dios no hace, Dios permite que esas cosas sucedan, pero es para que te pruebe a ti y tú no caigas en el error de Aitofel. Amén. Y aquí dice claramente, porque en la ira del hombre, en el enojo del hombre, Dios no opera su justicia. Clarísimo, muy nítido está en la palabra de Dios esto. Hermano, yo no escribí, no se enoje conmigo, yo no escribí la Biblia. Yo solo vengo a transmitirle lo que dice aquí la palabra del Señor. Y ya cerramos con este último versículo. Vamos a Romanos. Capítulo 12. Vamos al versículo 19. Dice el apóstol Pablo, consejo para la iglesia: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, hermanos. De hecho, sigue diciendo, mire el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tuviera sed, pues haciendo esto, esta palabra es ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza, significa tú estás haciendo bien, pero él le va a ir muy mal a él. Tú estás bien, pero a él se le está acumulando toda mi ira sobre esa persona. Eso está diciendo. Todo mi poder, todo mi furor va en contra de tu enemigo. Amén, hermanos. Qué linda la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Qué hermosa es la palabra. Y después dice, termina rematando con esto, 21. No seas vencido de lo malo. La venganza es mala. El rencor es malo. La falta de perdón es mala. Tú vence con el bien el mal. Amén. En esta mañana, sin duda, hay alguien que necesita escuchar esta palabra. No hay casualidades, sino causalidades. Amén. Cuidado, porque qué tal el día de mañana comienza y tú te encuentras en una situación como esta, como la de Aitofel. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
¿qué vamos a hacer? Yo quisiera que inclinemos en esta hora nuestro rostro y tomemos unos minutos, ya vamos a terminar, tomemos unos minutos para meditar, para pensar, para reflexionar en lo que acabamos de escuchar. Usted ahí sentado en su lugar, mírese usted adentro mismo. Y sin duda estoy completamente seguro que Dios te trajo a memoria cosas. Estoy completamente seguro. Hay cosas que Dios mismo puso en tu corazón y te dijo, arregla esto, porque si no lo arreglas, esto te va a pasar factura muy pronto. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, desnuda nuestro corazón. Tu palabra, Señor, obra. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Muchas gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia. Tú eres quien, Señor, perdona nuestras faltas. Tú eres quien, Señor, nos levanta en nuestro momento de tristeza, en nuestro momento de agonía y de aflicción. Por eso te honramos a ti, Dios del cielo, en esta mañana. Y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Daniel. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas de los ojos, quebrantado ante ti, Jesús. Amado Jesús.